os voy a hacer una pregunta. ¿Vladimir Putin es de izquierdas o de derechas? Lo sé, a alguno le va a estallar la cabeza con esta pregunta, pero pensadlo bien por un momento. Por un lado, el estilo de Putin tiene muchos elementos que podríamos decir que son muy conservadores. Empezando por su oposición a los derechos LGTB, siguiendo por su retórica ultranacionalista. Pero por el otro lado, también tiene muchas cosas que harían las delicias de un Pablo Iglesias cualquiera. Rusia es uno de los pocos países que mantiene su apoyo incondicional al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, su política económica es lo opuesto al libre mercado. Es más, algunos artistas de izquierdas como Oliver Stone le tienen en un auténtico pedestal. Sea como sea, por mucho que le podamos criticar, Putin es uno de los líderes mejor valorados por sus propios ciudadanos. Lleva más de 20 años gobernando el país y mantiene unos índices de aprobación en torno al 80%. Por supuesto que todo esto viene acompañado de una brutal represión a cualquiera que le pueda hacer sombra. Sin embargo, parece que todo esto está empezando a cambiar. Las elecciones locales avergüenzan al Kremlin. El partido del gobierno pierde la mitad de sus escaños en el ayuntamiento. Lo sé. En un país como Rusia las elecciones municipales tienen muy poca importancia, pero son la prueba de que algo está cambiando. De repente, el partido de Putin, Rusia Unida, se ha convertido en una marca tóxica y sus candidatos ya no presumen de su cercanía al gran líder, sino que lo ocultan. Pero no solo eso, si seguís VisualPolitik desde hace tiempo, recordaréis un vídeo en el que hablábamos de un tal Alexei Navalny. Decíamos que Navalny era el activista con más posibilidades de hacer frente a Putin. Pues bien, estas elecciones han demostrado que no afinamos mal el tiro y que Navalny va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Así que la pregunta de hoy es, ¿estamos ante el principio del fin de Putin? ¿Por qué tantos rusos le están empezando a dar la espalda a su líder? ¿Qué está cambiando en Rusia? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. El nacimiento de una leyenda. Todos recordamos el año 1998 porque fue cuando Britney Spears sacó su primer mega hit, pero esa no fue la única desgracia que ocurrió ese año. Mientras todos sufríamos el Hit Me Baby One More Time, los rusos sufrían una crisis de proporciones nacho-vidalianas. De repente todos los inversores del país huían, y cuando los inversores sacan su dinero de Rusia, ¿qué es lo que hacen? Pues obviamente cambian sus rublos por la divisa del país donde quieren dejar sus ahorros, las libras esterlinas, dólares americanos, lo que sea. Así que de repente todo el mundo vendía rublos y casi nadie quería comprarlos. El resultado fue una de las mayores devaluaciones de la historia de Rusia. De la noche a la mañana, los ciudadanos comunes vieron cómo todo su dinero valía la mitad. Y sí, buena parte de la culpa de este desastre se debía al por entonces presidente Boris Yeltsin. Básicamente, Yeltsin fue el encargado de la transición rusa hacia el capitalismo. Y no vamos a entrar en detalles aquí, pero digamos que incluso Britney Spears lo habría hecho mejor. A diferencia de República Checa o Polonia, Rusia vendió sus compañías públicas a grandes oligarcas, así que en lugar de crear un entorno competitivo donde pudieran surgir empresas innovadoras, el gobierno se limitó a vivir de los ingresos de su principal y prácticamente único producto, el zumo de dinosaurio. En ese sentido, el pobre Boris Yeltsin tuvo muy mala suerte, porque en los años 90 los precios del barril de crudo estaban por los suelos, así que era cuestión de tiempo que la economía se fuera al traste, y así es exactamente como ocurrió. En el año 1998, Rusia sufrió una mega devaluación y un año más tarde, Boris Yeltsin tuvo que dimitir con unos resultados de popularidad por los suelos. Y aquí es cuando entra el ínclito, el inefable, la leyenda, la mascota de VisualPolitik. Aquí es cuando entra... Yeltsin dimite, nombrando a Putin como presidente en funciones para presentarse en las elecciones de marzo. A falta de un partido político que le apadrinara, Vladimir Putin decidió presentarse a estas elecciones como independiente. Y creedme, esta era la mejor carta de presentación. Los partidos liberales habían decepcionado a los rusos, los comunistas también, y Putin solo prometía una cosa: estabilidad.
asegurar que Rusia no volvería a tener sobresaltos, ni terrorismo checheno, ni megadevaluaciones, ni recesiones. Y creedme, en aquel momento, en el año 2000, este mensaje era mucho más atractivo que el "Oops, I did it again". De hecho, mientras Britney Spears abrazaba el cambio de siglo con decenas de discos de platino, Putin arrasaba en sus primeras elecciones con un 53% del voto. Para que os hagáis una idea, el siguiente en la lista era el candidato comunista, que ni siquiera llegó al 30%. Así es como empezó la leyenda de Putin. Poco después, Putin crearía su propio partido, Rusia Unida, que era una fusión de otros partidos sin ideología concreta. Es decir, que frente al comunismo de la URSS y el liberalismo fallido de Yeltsin, Putin proponía únicamente estabilidad, a cualquier coste. Y la pregunta es, ¿ha decepcionado Putin a los rusos? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La historia se repite. Tan pronto como Putin puso un pie en el Kremlin, los precios del petróleo empezaron a subir como la espuma. De repente, el gobierno empezaba a ingresar dinero a paladas. Gracias a esto, Rusia bajó todos los impuestos a niveles ridículos. Para que os hagáis una idea, los rusos ahora mismo pagan un impuesto de la renta lineal del 13%. Sí, habéis oído bien, 13%. Y el Estado se forraba con el dinero de sus petroleras. Estos ingresos permitieron que Putin pudiera construir carreteras, rascacielos, hospitales. De repente, los rusos empezaban a vivir bien. Y mientras Britney Spears se pasaba de moda, el resto del mundo aprendimos a cantar ese mítico Mamaluba Davai Davai. ¿El problema? Pues que en lugar de modernizar la economía, Rusia se quedó como estaba. Putin acabó con la élite de oligarcas corruptos y la sustituyó por otra élite de oligarcas corruptos. A día de hoy, el petróleo y el gas natural siguen siendo el 70% de sus exportaciones. De hecho, ¿conocéis alguna empresa rusa que venda algo que no sea ni gas ni petróleo? Seguramente no. ¿Y qué pasa cuando dependes tanto de una única materia prima? Pues esto. La mala situación política y económica están destrozando Rusia, cuya divisa está debilitada por la caída en picado del petróleo y las sanciones de Occidente. Exacto, de nuevo, en el momento en el cual el precio del petróleo cayó, la economía rusa se fue a freír churros. Si a esto le sumas la invasión de Crimea y las sanciones económicas, tienes lo mismo que pasó en 1998, huida de capitales. ¿Y qué pasa cuando se van los capitales? Pues que de nuevo la divisa se devalúa porque todo el mundo la quiere vender y nadie la quiere comprar. Conclusión, en 5 meses el valor del rublo cayó a la mitad. Y creedme, concretamente esta crisis la viví muy de cerca porque por aquel entonces yo compartía piso con un amigo ruso que se dedicaba a traducir libros para editoriales de su país. De repente, su sueldo cayó en picado. Es más, recuerdo que en las casas de cambio de Praga, que es donde yo vivo, por si no lo sabéis, no cambiaban rublos. Y de nuevo, los rusos de a pie vieron cómo incluso los alimentos básicos, como un repollo o una barra de pan, duplicaban su precio de un día para otro. Y ya sé lo que estáis pensando. En estos momentos, la imagen de Putin estaría por los suelos, ¿verdad? Pues nada de eso. La popularidad de Putin no dejaba de crecer, y todo esto se debe a 2 factores. Por un lado, el Kremlin nunca dejó de hacer propaganda, y por el otro, Putin se encargó de evitar que ningún opositor le hiciera sombra. 1.400 arrestados en una protesta de la oposición en las elecciones de Moscú. Y hay que reconocerle las cosas, toda esa represión le ha funcionado durante años. Hasta hace muy poco la oposición a Putin era prácticamente inexistente y estaba totalmente fracturada. No había una ideología ni tampoco un líder claro. Hasta ahora. Ahora es cuando entra en escena Alexei Navalny. De nuevo, si lleváis tiempo suscritos a VisualPolitik, habréis oído su nombre antes. Se trata de un exabogado que ha creado su propia plataforma
plataforma anticorrupción. Para que os hagáis una idea, su canal de YouTube tiene más de 3 millones de suscriptores, lo cual es una barbaridad en un país como Rusia. Y aunque no le hayan dejado presentarse a las elecciones y haya pasado más tiempo en la cárcel que Britney Spears en el bar, Navalny tiene una influencia enorme. Solo necesitaba una causa que realmente enfadara a los rusos. Necesitaba algo más aparte de la corrupción, y esa causa ha sido la subida de la edad de jubilación. Navalny apela a las masas para que protesten contra la reforma de las pensiones. Y os preguntaréis, ¿de verdad son tan importantes estas protestas? ¿Se puede traducir en algo a nivel electoral? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Un país sin ideologías. En estas elecciones hemos visto como muchos liberales de esos que celebraron la caída del telón de acero, han terminado votando al Partido Comunista por primera vez en su vida. Y diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque en Rusia ya no hay ideologías, solo existe el putinismo y todo lo demás. En estas elecciones municipales casi todos los candidatos que no pertenecían a Rusia Unida han sido rechazados por la Comisión Electoral y, de nuevo, todas las protestas han sido reprimidas por la policía. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, la historia ahora es muy, pero que muy distinta. Los oficiales rusos intentaron ridiculizar a Iván Golunov, pero sin embargo le han convertido en un héroe. Básicamente, Iván Golunov es un periodista que estaba investigando los escándalos de corrupción del gobierno. Como ya viene siendo práctica habitual por estas tierras, por supuesto que la policía le encontró mágicamente drogas y le metió en la cárcel, porque como ya sabéis todos, si investigas a alguien cercano a Putin, mágicamente aparecen drogas en tu casa, o resulta que no pagas impuestos, o que has cometido algún crimen del que ni siquiera eras consciente. Pues bien, esta vez ninguna de estas tácticas ha llegado a funcionar. Las protestas han continuado y la policía rusa se ha visto obligada a liberar a Iván Golunov. De hecho, el apoyo al partido de Putin ha caído a tal nivel que los candidatos para el ayuntamiento de Moscú han tenido que tomar una decisión drástica. Los candidatos de Rusia Unida se presentarán como independientes en las elecciones de Moscú. Sin embargo, nada de esto ha servido para mucho. Alexei Navalny ha presentado una lista donde desenmascaraba a todos estos falsos candidatos independientes, y como tiene tantísimos seguidores, esa lista ha sido una auténtica bomba electoral. Pero no solo eso, decíamos antes que la oposición anti-Putin siempre ha estado fracturada o que no podía presentarse a las elecciones. El propio Navalny no ha podido presentarse como candidato e incluso ha pasado una nueva temporada en la cárcel. Sin embargo, pese a todas estas dificultades, este hombre ha conseguido convencer a sus seguidores para que hagan algo muy concreto. Con la estrategia del voto inteligente, la oposición rusa apunta al partido de los ladrones corruptos de Putin. Básicamente esto del smart voting, el voto inteligente, consiste en votar al candidato que tenga más posibilidades de ganar y que no sea del partido de Putin. Da igual la ideología, el color o el partido al que pertenezca. ¿Que en tu distrito puede ganar un comunista? Pues vótalo. Cualquier cosa es mejor que alguien de Rusia Unida, y eso explica los resultados tan buenos que han sacado los comunistas en el ayuntamiento de Moscú. Han pasado de tener 5 concejales en 2014 a tener 13 en 2019, vamos, que casi triplican los resultados. Como os podéis imaginar, esto no significa que de repente los moscovitas se hayan vuelto comunistas. Esto significa que han votado al candidato que no era del partido de Putin, y así es como se ha producido la gran noticia. Las protestas del voto inteligente han dado una bofetada al partido de Putin en las elecciones. A ver, todavía no se puede decir que es el fin del putinismo. De hecho, el partido de Putin seguirá en el poder en el ayuntamiento de Moscú. Pero desde luego, esta noticia es la primera vez en la que hemos visto una derrota electoral para Putin. Y no solo eso, por fin parece que vemos a un líder político capaz de hacerle frente, Alexei Navalny. Y ya sé lo que me vais a decir. ¿Cómo se os ve el plumero a estos de VisualPolitik, ya estáis aquí haciendo propaganda de Navalny. Y lo cierto es que no. Como explicábamos hace un año, Navalny no es el clásico político al que apoyaríamos en este canal. De entrada es otro ultranacionalista que en varias ocasiones ha dicho que está en contra de los inmigrantes y que está a favor de la anexión de Crimea.
Al menos por el momento, Navalny no ha demostrado ni muchísimo menos ser el liberal que muchos quieren ver en él. Pero como ya sabéis, en este canal os contamos lo que pasa, no lo que nos gustaría que pasara. Y lo que está pasando ahora mismo es que un señor, incluso estando en la cárcel, ha sido capaz de convencer a millones de rusos para que hagan un voto protesta. Creo que es algo bastante remarcable, así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Estamos ante el principio del fin de Putin? ¿Llegaremos a ver cómo Navalny llega a disputarle el trono y, en caso de que ganara, terminaremos viendo más de lo mismo o tal vez Navalny sea capaz de cambiar el sistema ruso? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.